Prende tu micrófono, por favor. Luis. Ahí, ¿sí me escuchan? Sí, bien. Bueno, Adelante. Bueno. Bueno, yo creo que ya podemos empezar. Bueno, bienvenidos a todos y muchas gracias por venir al coloquio del día de hoy. Hoy es un placer tener a Luis Zapata del IRIA. Gracias por aceptar la invitación. Y Luis Zapata, bueno, es un viejo conocido por muchos de nosotros, pero especialmente los estudiantes que no lo conocen, Luis Zapata hizo su estudio de doctorado en el CFA en parte Boston aquí también. Ajá. y aquí. Y después hizo una estancia postdoctoral en Max Planck en radioastronomía. Y en el 2010 se fue al extinto CRIA. Ahora iría. Ahora iría como investigador evolucionado. Sí, y el día de hoy nos tiene una charla súper interesante sobre el outflow que se observa en Orión y su posible correlación con un merger estelar. Nos va a tratar de convencer de eso, yo creo. Pues espero, ¿no? Bueno, adelante. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer ver caras conocidas por aquí en el instituto. Y lo que les voy a platicar, de hecho, son resultados que realmente están muy calientes. Acabamos casi de sacarlos. Y es sobre este evento que parece ser muy peculiar que ocurrió en Orión, ¿no? Entonces vamos a empezar así desde las cosas más sencillas. Y algo de lo que yo he estado estudiando desde hace ya mucho tiempo es la formación de las estrellas masivas. La formación de las estrellas masivas, de hecho, lo que hemos estado intentando durante muchos años es tratar de ver si las estrellas masivas, aquellos objetos que son como unas 10 o más, tienen masas más grandes que el Sol, tienen también discos como aquellos que se observan en los objetos protoestelares, pero de mucho más baja masa, ¿no? Como el tipo solar o aún de más baja masa. Entonces aquí en esta transparencia lo que les muestro son algunos ejemplos de los que han ido encontrando en los recientes años y algunos de ellos, como pueden ver, de hecho, por ejemplo, este es un objeto que probablemente ya lo conozcan porque Luis Rodríguez y mucha gente, por ejemplo, Salvador Curiel, ha trabajado con él, pues parece tener como un disquito, por aquí lo pueden ver, esta es una imagen, de hecho, en la región del milimétrico, y también está compuesta por observaciones de radio que pueden ver en contornos rojos, el jet que está emanando de esta protoestrella masiva, y también pueden ver un gradiente de velocidad que se ve en una cosa que está como en contorno, bueno, en colores rojos, una cosita que se ve en colores azules, y lo que significa es que aquí parece haber un disco que está rotando y que está al parecer emanando pues este jet que han estudiado durante mucho tiempo. Entonces la gente ha empezado a encontrar este tipo de objetos y ha dicho que probablemente pues se formen de la misma manera como aquellos objetos que se forman como el tipo solar, ¿no? Por ejemplo, la masa dinámica que le han estimado a este objeto es entre 11 y 15 masas solares y el tamaño del disco pues es bastante pequeño, es de alrededor de unas 500 unidades astronómicas. Probablemente recuerden a Manuel Fernández. Manuel Fernández ha también trabajado mucho en este objeto, que fue estudiante de aquí de ustedes, ¿no? Otro objeto también que se encuentra ya más en el sur, que es otro objeto también que tiene, pues es bastante masivo, de alrededor de 20 masas solares. Parece también tener un disquito, pueden ver el gradiente también en esta imagen en diferentes moléculas, la emisión térmica, y al parecer pues parece también tener una especie de rotación y una especie de disco, ¿no? Ahora la gente pues ha estado tratando de ver movimientos keplerianos como aquellos que se ven también en los objetos de baja masa. Entonces es muy importante tratar de encontrar este tipo de objetos y tratar de pues relacionarlo con lo que nosotros ahora conocemos
que es la formación de las estrellas de baja masa. Acá está otro objeto más masivo, pueden ver también el flujo molecular en contornos rojos y en contornos azules. Aquí están la emisión milimétrica que está asociada con el disco y que probablemente pues es este jet también que está emanando de una estrella muy masiva. Por ejemplo, esta la masa dinámica que han calculado pues es del orden de 30 a 60 masas solares. Eso es realmente una estrella del tipo O, ¿no? De este tipo, que son estrellas ya muy extremas. Más o menos también lo que se ha conocido es que si nosotros vamos a las simulaciones hidrodinámicas, también han hecho un poco, bueno, de contribución y han encontrado de hecho los tamaños de los discos que a ellos les salen ahí en sus simulaciones y pueden ver que los tamaños de los discos pues son de algunas decenas de unidades astronómicas. Este tiene como alrededor de 1000 unidades astronómicas. Entonces más o menos los tamaños de las simulaciones hidrodinámicas que han ido ahora encontrando pues son muy relativamente, bueno, del mismo orden que aquellos discos que ahora nosotros hemos encontrado observacionalmente. Entonces la búsqueda ha seguido, ahora cada vez uno se pone mucho más estricto y la idea es tratar de buscar también discos keplerianos porque en este tipo de discos pues no se ha encontrado así movimientos keplerianos y la gente pues tiene dudas si realmente son realmente discos como aquellos que observamos en las estrellas de baja masa. ¿No? Pues esta es la idea ahora y lo que mucha gente hemos estado tratando de hacer y tratando de buscar. Es un par de estrellas, de hecho es muy común en las simulaciones y también en las observaciones que cuando uno va a las regiones de formación de alta masa son múltiples, realmente se forman una gran cantidad de estrellas muy cercanas unas a otras y lo interesante de eso es que les voy a mostrar en la otra transparencia que al parecer lo que ahora nosotros empezamos a ver es que muchas de estas estrellas jóvenes que se están formando al colapso de las nubes moleculares, pues parecen tener interacciones, ¿no? Muchas de las simulaciones ahora han demostrado que estos objetos que se forman en las nubes que están en colapso, de hecho, interactúan una con otra y muchas de ellas llegan a fusionarse y llegan a formar objetos mucho más de más masa mucho más grande, ¿no? Entonces es muy importante, ¿por qué? Porque realmente al tener un cúmulo de estrellas y al ser tan denso, probablemente la interacción entre ellas se dé y se dé de una manera que realmente llegan a fusionarse y llegan probablemente a tener encuentros así muy violentos, ¿no? Esta simulación pues la hizo ya hace algún tiempo, hace ya casi 10 años, y es una simulación hidrodinámica de gas que está cayendo. Aquí pueden ver la densidad de columna y aquí la temperatura. Pueden ver como colores que son mucho más brillantes, pues son densidades más grandes, y también temperaturas que son mucho más grandes, pues están representados por colores mucho más brillantes. Aquí pueden ver el tiempo, más o menos es alrededor de 200,000 años la simulación, ¿no? Pero a esto lo que quiero mostrarles es que ya desde hace mucho tiempo la gente pensaba que probablemente cuando hay un clúster de estrellas, pues probablemente lleguen a interactuar unas con otras. ¿Y qué es lo que ayuda a que esas estrellas interactúen? Pues es el gas que está en torno a ellas, ¿no? Eso probablemente les ayude a esta interacción, ¿no? Ha habido ya algunos trabajos que han mencionado pues algunas cosas y algunos eventos que se espera cuando este tipo de objetos lleguen a fusionarse. Por ejemplo, fíjense que las energías que uno espera de cuando se fusionan un par de estrellas, pues es relativamente alta, ¿no? Es alrededor de 10 a la 47 a 10 a las 50 ergios, más o menos. Acuérdense que la supernova pues empieza de 10 a las 51 en adelante, no son mucho menos energéticos estos eventos, pero llegan a tener pues algunos bueno, algunos con problemas físicos, ¿no? Ajá. Todavía están acretando, sí, 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 están acretando así bestialmente de la nube y están cayendo y forman estos discos. Y esos discos, al ser tan grandes y tener tanto gas, pueden realmente
tener interacciones, porque el mismo disco hace que tenga interacción con otro compañero que está al lado, ¿no? Eso es algo muy diferente de estrellas que ya evolucionaron. Acuérdense que si uno pone a las estrellas en cúmulos, pues la interacción entre dos estrellas es muy, muy improbable. ¿Por qué? Porque las distancias que los separan es muy grande y el área efectiva pues es muy pequeñita, pero cuando uno tiene discos parece que la historia cambia y parece que probablemente eso ayude a hacerlo, ¿no? Entonces, algo que ocurre pues es que se dan estos mergen, puede darse la fusión de las estrellas, pueden haber estos eventos energéticos que son muy, muy rápidos, o sea, que realmente ocurren de una vez y ya no vuelven a pasar. Forman binarias muy cercanas, por ejemplo, ya ahora sabemos que la gran mayoría o parte de las estrellas que son masivas son binarias múltiples que probablemente vengan posiblemente de encuentros que se formaron hace mucho tiempo, ¿no? Las densidades que esperan, si ustedes tienen densidades del orden de 10 a la 4 estrellas por parsec cúbico, más o menos se espera que haya ya con estas densidades interacciones entre las estrellas. Y ha habido trabajos, por ejemplo, de Palau, que han encontrado que estas densidades se dan en cúmulos protoestelares que nosotros hemos ido trabajando durante mucho tiempo, ¿no? ¿Qué más lo que esperamos es también que haya flujos pobremente colimados en estas regiones y que realmente estos flujos que no son relativamente colimados probablemente sean de algún tipo de fusión que se dio en las estrellas masivas, ¿no? Adelante, adelante. Son mucho más breves. Por ejemplo, en Orión lo que se piensa es que en escalas de algunos años ocurrió la fusión y terminó, ¿no? Es en escalas de algunos años, vamos a ponerlo así, ¿no? No, no son. En escalas de algunos años, ¿no? Entonces, en la siguiente transparencia, lo que les quiero mostrar es, de hecho, una imagen que ya tiene bastante tiempo que fue obtenida, y fue obtenida con un telescopio que es el telescopio Subaru. Por aquí lo pueden ver. Y esta imagen lo que les muestra es una imagen en el infrarrojo donde combinan diferentes bandas. Por ejemplo, pueden ver que aquí tiene la banda J, la banda K' y la banda H2, ¿no? Que traza principalmente choques, ¿no? Esta región de formación, pues es una región de formación de estrellas de alta masa. Ya ahora sabemos que estas estrellas pues son estrellas muy jóvenes que forman el trapecio y que ya se formaron, pero atrás de esta región que se conoce como ONC, se encuentra esta otra región que está contenida y que es llamada Orión KL, y otra región también de formación de estrellas de alta masa que es Orión Sur. Estas regiones son dos regiones que se encuentran atrás del trapecio y que apenas están formando estrellas. Pero algo que quiero que pongan mucha atención es en este objeto que se ve aquí. Este objeto, de hecho, es el flujo molecular de Orión KL, que ya mucha gente lo ha conocido, y que desde aquí, desde este tipo de imágenes, pues parece realmente ser como remisente de una especie de explosión que ocurrió ahí en Orión KL, pero que realmente la gente no entendía y aún estamos tratando de entender qué es lo que ocurrió en esta región, ¿no? Fíjense, por ejemplo, la luminosidad de esta región que se llama Orión KL es de alrededor de 10 a la 5, es equivalente a la luminosidad que tiene el trapecio. La masa, pues es bastante masiva, ¿no? Realmente aquí hay un cúmulo de estrellas que se están formando y la distancia, pues es del orden de 400 parsec, ¿no? Es una de las regiones más cercanas, si no es que más cercana, que se están formando estrellas masivas y que uno puede realmente empezar a entender. Hay emisión, por ejemplo, térmica y no térmica, emisión Maser, de diferentes especies que se han ido estudiando, y esta emisión está trazando parte de lo que ocurrió en Orión KL, ¿no? Entonces, si nosotros vamos y hacemos un zoom hacia ahí, vamos a ver algo que ya parece bastante espectacular, ¿no? Este es el flujo energético que se encuentra en Orión KL. Ahora nada más vamos a estar viendo el H2 menos el continuo, por eso es que se ven estas como sombritas oscuras. Y lo interesante es que desde aquí,
ya uno empieza a pensar que este flujo pues parece ser muy diferente a aquellos flujos que se encuentran en otras regiones y asociadas con la formación estelar, ¿no? Este flujo de hecho se encontró por ahí de 1993 y lo que se pensó es que de hecho realmente era a lo mejor una especie de supernova que ocurrió en Orión. Ahora lo que la gente ha ido estudiando es que realmente no tiene nada que ver con una supernova, sino que realmente tiene que ver con otro fenómeno que al parecer ocurrió aquí. La gente desde hace mucho tiempo pues realmente encontraba también alas así muy prominentes y de alta velocidad asociados con este flujo molecular. Durante ya mucho tiempo la gente también estuvo buscando pues el objeto excitante de este flujo, ¿no? Pueden ver, por ejemplo, la energía desprendida de la masa y de las velocidades radiales que encuentra, pues es bastante grande, es del orden de 10 a la 47 ergios. El factor de colimación, pues es bastante pobre y es bastante, pues que no tiene una colimación muy grande, ¿no? Y parece tener como filamentos apuntando en diferentes direcciones. Entonces, desde hace tiempo como que la gente estuvo preocupada tratando de entender qué es lo que ocurría. Otra cosa sí, también muy diferente que quiero que vean es, por ejemplo, este es un flujo protoestelar que está emanando de una estrella que está bastante oscurecida, que es este objeto HH211 que se ve en el centimétrico, es aquí estos contornitos que ustedes ven en la parte centimétrica, y lo que se piensa es que aquí hay una protoestrella que está excitando a todo este material y lo está moviendo, y está excitando al H2, que lo ven en escala de grises, y también al CO, que lo ven en estas crucecitas azules. Y lo interesante de este tipo de objetos, pues es que son bipolares, generalmente son bipolares, y son, bueno, la dirección pues es perpendicular al eje de, bueno, perpendicular al eje del disco, ¿no? Entonces pueden ver desde aquí que este objeto realmente no se parece en nada al objeto que nosotros vemos en Orión KL, o sea que parecen ser como dos tipos de objetos diferentes, pero lo interesante es conocer pues qué ocurrió para que se viera ahí, ¿no? Esta es una imagen así muy bonita que hizo John Bally con el telescopio Hubble, bueno, el telescopio Géminis, perdón, en el sur, y aquí lo que pueden ver de hecho son dos bandas, una es el H2, lo pueden ver en escalas de cafés, y también el fierro en las líneas prohibidas que se ven en el óptico, no lo voy a volver a pasar. Y pueden ver de hecho que déjame pasarlo por aquí, que en las puntas de estos filamentos que se ven, de hecho se ven estas cositas que son como balas y que son azulitas. Esas cositas que son azulitas y que son como balas, de hecho es gas muy caliente trazado por el fierro que se ve en el óptico y que de hecho se están expandiendo a velocidades del orden de 300 kilómetros cada segundo, o sea que tienen velocidades bastante grandes y que se están alejando del centro de esta especie de explosión, ¿no? Ajá. Es fierro 2 en la línea que se ve en el óptico. Sí, el óptico, realmente eso se ve en el óptico. La temperatura que tienen esas cosas es como del orden de 2000 Kelvin. O sea que son cosas calientísimas que están saliendo así de la nube y están dejando como una especie de estela atrás, ¿no? Y la idea es que esas cositas que nosotros vemos como balas provienen de algo que ocurrió en el centro de esta explosión. Las velocidades tangenciales de esas bolitas o esas cositas son como de 300 kilómetros porque han medido los movimientos propios. Bob Odell los ha medido durante ya mucho tiempo, como de 300 kilómetros, ¿no? Y que están muy, muy lejos de esta especie de explosión. Entonces, como que la pregunta del, del millón sería tratar de entender qué es lo que ocurrió aquí en Orión para producir este flujo tan espectacular que se ve. Entonces lo que hicimos hace ya mucho tiempo, por ahí como el 2011, 2012,
es tratar de ir con un observatorio que observa en la región del submilimétrico y milimétrico, que se llama de Submilitary Array, que se encuentra en Hawái. Es un observatorio relativamente pequeño y es como el antecesor de ALMA, ¿no? Vamos, es un observatorio pequeñito con el que yo estuve trabajando durante mucho tiempo en mi doctorado. Y lo que tratamos de hacer es tratar de ahora de estudiar la cinemática de este objeto, del flujo que está saliendo en diferentes líneas que trazan, pues como pueden ver, gas chocado o gas también que se ha observado en diferentes objetos Gerviaro, ¿no? Por ejemplo, pueden ver líneas como el CO, también pueden ver isótopos y esta SO que también alguna de las veces traza estos tipos de flujos, ¿no? Lo que hice es hacer una especie de mosaico muy grande tratando de cubrir todo el flujo y más o menos tratar como de ir a una resolución no tan alta del orden de algunos segundos de arco para no resolver la emisión, ¿no? Entonces estos fueron los resultados. Aquí lo que pueden ver en escala de grises, pues es la emisión del H2, ¿no? Que ya se las había mostrado, que se ven los filamentos en diferentes direcciones y los colores aquí, estos como filamentos muy delgaditos, es la emisión del CO que nosotros detectamos con el SMA y la parte, de hecho los filamentos que están de color azul son filamentos que se están acercando hacia nosotros y filamentos que están de color rojo, pues son aquellos que están recediendo de nosotros, ¿no? Entonces desde aquí pueden ver que muchos de estos filamentos en CO parecen coincidir también con aquellos que están en H2, pero lo más interesante de esta imagen es que si uno pone mucha atención, es que al parecer desde aquí todos estos filamentos en CO parecen como apuntar a un solo centro. Fíjense muy bien si ven, por ejemplo, este les dice como que apunta hacia acá, este les dice como que apunta hacia acá, estos les dice como que apunta hacia acá. O sea, como que desde aquí, en las observaciones del SMA, lo que les decía es que los filamentos apuntan hacia un origen muy, pero muy peculiar. Y ese origen, les voy a explicar un poco más adelante, está relacionado con 3 estrellitas que tienen movimientos propios, o sea que son estrellitas que se están moviendo en el cielo, ¿no? Entonces, lo interesante es que si nosotros vemos en posición, pues parece tener como un origen muy peculiar esta especie de flujo y está relacionada con esos objetos que se ven en el radio, ¿no? Otra cosa también muy, muy importante es que si nosotros graficamos esos filamentos ahora en velocidad, o sea, en un diagrama que nosotros le llamamos posición-velocidad, o sea, que los graficamos aquí en velocidad y acá los ponemos contra la distancia, lo que nos va a empezar a decir esta imagen es que todos los filamentos, de hecho, apuntan también como hacia un origen, ¿no? Todos. Y de hecho, algo interesante es que no nada más es un origen en posición, sino también hay un origen en velocidad. O sea que todos empezaron casi a la misma velocidad y esa velocidad, de hecho, es aproximadamente la velocidad LSR de la nube, ¿no? Todo empezó a la velocidad a la que se está moviendo la nube. O sea que tanto en posición apuntan a un centro y también en velocidad. Y otra cosa muy importante es que los filamentos, por ejemplo, si uno los ve, aquellos filamentos que se encuentran mucho más lejos son aquellos que tienen aproximadamente mayor velocidades. Fíjense aquí las velocidades radiales, aquí son 100 kilómetros por segundo. Este filamento que llega casi hasta 110, pues es aquellos de los que se encuentran muy lejos. Y las cosas que están cerquitas, o sea que realmente están cerquitas al origen, tienen velocidades o tienden a tener velocidades también cercas o pequeñas, ¿no? Y eso es como una ley de Hubble, ¿no? Aquellas velocidades que se encuentran muy lejos de nosotros, pues son aquellos objetos que están alejados de nosotros y aquellos objetos que están cerca de nosotros son velocidades también pequeñas. Es una ley de Hubble porque la velocidad pues va proporcional a la distancia, ¿no? Y eso es como una firma de una explosión. O sea, realmente cuando ustedes encuentran algo que apunta hacia un origen y además tiene velocidades como velocidades tipo de Hubble, pues es relacionada
a una especie de explosión, una especie de evento que ocurrió ahí que tiene relación con una explosión, ¿no? Entonces nosotros también podemos hacer, de hecho, una imagen en 3D de los eventos. Este es el cubo de velocidades. Cada puntito que ven aquí le corresponden diferentes velocidades, tanto azules como rojas. Pero si nosotros integramos en todas las velocidades y aparte asumimos que tiene una edad como de 500 años, nosotros podemos encontrar las velocidades tanto tangenciales como radiales del gas y podemos construir o reconstruir un cubo en 3D. Más o menos esto parecería que lo estoy girando en diferentes direcciones y fíjense cómo muchos de estos filamentos pues de hecho apuntan hacia este origen, ¿no? Y eso es lo que nosotros habíamos encontrado con el SMA. De hecho, lo interesante es que nosotros encontramos como alrededor de unos 50 filamentos en gas, en CO, moleculares, que tienen esta cinemática muy diferente a la que estamos nosotros acostumbrados con otros tipos de objetos como los protoestelares, ¿no? Pues ya ahorita va a acabar. Sí, ¿no? Bueno, ya lo vimos. Entonces, como que algo que ahora nosotros estamos tratando de pensar es qué realmente ocurrió para haber producido este flujo explosivo que está en Orión KL, ¿no? Y como realmente ustedes lo han de imaginar, nosotros no sabemos hacia ciencia cierta qué realmente ocurrió, pero tenemos ideas y hay gente que ha puesto algunas teorías sobre la mesa tratando de explicar este fenómeno, ¿no? Y uno de ellos, pues ya se lo han de imaginar y lo han de conocer, es John Bally y Zinnecker. Y lo que ellos pensaron es que realmente lo que pudo haber ocurrido en el centro de este flujo explosivo es que hace mucho tiempo probablemente se estaban formando estos objetos masivos que tenían sus disquitos, tenían sus chorros, pero empezaron a interactuar unos con otros de tal manera que el sistema se volvió así muy caótico y formó un sistema binario, una binaria muy cercana y fueron eyectados estos tres objetos, ¿no? Entonces aquellos objetos en radio que nosotros vemos que se están moviendo en el cielo, pues a lo mejor alguno de ellos debe de ser como un objeto, pues un objeto que probablemente ya se fusionó, probablemente se formó una binaria muy cercana y fueron eyectados en diferentes direcciones, ¿no? Entonces eso, al ocurrir y al tener esas interacciones, lo que se piensa es que los disquitos fueron empezando a pasar tan cerca unos de otros que probablemente empezaron a arrancar pedazos de los discos y empezaron a eyectarlos en diferentes direcciones y formaron el flujo explosivo. Otra idea es que probablemente algo explotó en el camino y realmente ocurrió el flujo que nosotros vemos, ¿no? Todavía no se entiende muy bien qué es lo que realmente ocurrió y qué es lo que realmente puede uno explicar en estos objetos. Ahora, como se va a imaginar, ya Luis Rodríguez pues ha estado estudiando estos objetos que se están moviendo, que se ven muy bien en el radio, que se conocen como BN, la fuente N y la fuente I. Estos objetos tienen velocidades del orden de alrededor de 20 a 30 kilómetros por segundo. Se están moviendo en el plano del cielo a una velocidad muy grande y parecen provenir todos ellos de un lugar pues muy cercano también como el flujo explosivo, un lugar así muy puntual que parecen haber estado por ahí hace como 500 años, ¿no? Entonces hace como 500 años ocurrió esta desintegración del sistema y también ocurrió el flujo explosivo que nosotros lo vemos en diferentes líneas térmicas. Entonces lo que se piensa es que esta desintegración de este flujo o este sistema ocasionó al flujo molecular y la manera de tratar de explicarlo es la interacción que hubo entre ellos, ¿no? Ha habido gente que también pues probablemente piense que a lo mejor hubo por aquí alguna especie de eta carina que explotó y ocasionó eso, pero nosotros pues es
lo que nosotros vemos parece ser algo muy diferente, ¿no? Porque uno tiene que explicar los movimientos propios de estos objetos que también están relacionados a este sistema. Ahora, ya Luis Felipe también con su grupo de radioastrónomos han encontrado que parece haber otros objetos que se están moviendo y también parecen haber estado por ahí. Hay este que se llama Zapata 11, que también ya me pusieron ahí el nombre, y este también que es una fuente infrarroja que parece estar saliendo de este mismo lugar. Entonces como que hubo una cosa así medio muy peculiar que realmente eyectó a una gran cantidad de estrellas hacia fuera de esa región, ¿no? Ajá. Una, una especie de, imagínate que en una supernova, ¿no? Es algo a lo mejor un poco diferente, pero una supernova como que tiene dos cosas que ocurren. Una es que cuando explota la supernova, material sale eyectado hacia afuera y parte de ese material también se contrae en el centro. O sea que cuando tú tratas de contraer algo, para equilibrar la energía tienes que también expulsar algo. Entonces, en ese, vamos, evento que ocurrió, lo que se piensa es que esa energía que impulsó a las estrellas hacia afuera debe de haber venido por algo que se contrajo y se formó como un sistema binario. De la formación de la binaria, o a lo mejor que algo se fusionó. Entonces, cuando las estrellas están muy cerca de otra y se vuelve caótico el sistema y hay un montón de estrellas ahí en este tipo de eventos dinámicos parecen estar ocurriendo y parecen ir formando estrellas masivas. Y probablemente lo que la gente piensa es que muchas de las estrellas que son binarias cercanas masivas, que hay un montón, probablemente vengan de la formación de este tipo de eventos, ¿no? Esas que se forman muy cerca una de otra, porque son medio raras también. Entonces déjeme continuar. Sí, no, no hay problema, está muy bien. Entonces lo que hemos ido encontrando es que también otras moléculas, por ejemplo esta, aquí pueden ver la emisión del CO, que son los filamentos que están saliendo en diferentes direcciones, y muy en el centro, utilizando un isótopo del CO, encontramos, parece ver como una especie de cáscara que está alrededor de la explosión, ¿no? Y esta cáscara también no se sabe muy bien por qué fue eyectada, pero la geometría de esta cáscara parece ser como una especie de esfera que está alrededor de la especie de explosión que ocurrió hace mucho tiempo. Entonces, esta cosa que ocurrió hace como 500 años dejó una especie de remanentes, tanto los filamentos, perdón, que nosotros vemos, como también una especie de esfera que está alrededor, muy delgadita, ¿no? Entonces la idea es que este objeto que se llama la fuente I, ¿no? De hecho, si regresamos un poquito más hacia atrás, veo que mi computadora está pensando. Parece que le gusta ir hacia adelante, pero no hacia atrás, ¿no? Ahí está. Voy a regresar una más. Aquí. Entonces, la idea es que cuál de estas tres estrellas es el merger o las estrellas que se fusionaron. La gente ha pensado en esta fuente que se llama la fuente I, porque esta fuente parece ser también muy peculiar, tiene una gran cantidad de máseres, una gran cantidad de flujos que está emanando y parece ser bastante peculiar comparadas a las otras tres. Entonces la gente de hace tiempo ha pensado que la fuente I es el merger o el estrella, vamos, como el objeto que se volvió una binaria muy cercana, ¿no? Entonces aquí hay imágenes de diferentes moléculas. Por ejemplo, esta es una imagen de la emisión del monóxido de silicio utilizando ALMA de esta, de esta fuente. Pueden ver que tiene un flujo molecular, tanto el rojo como el azul,
Y si nosotros nos vamos a escalas mucho más pequeñas, tiene una gran cantidad de másteres de SiO, másteres de agua, másteres de metanol y másteres de diferentes tipos que no se ven así como en otro tipo de regiones tan sencillamente, ¿no? Entonces la gente ha pensado que esta fuente probablemente fue la que está muy excitada y fue la que se fusionó en dos estrellitas, ¿no? Entonces, ahora la idea es, y que tratamos de ir, es con ALMA, que es un observatorio mucho más grande que aquel observatorio que les mostré, que es el SMA, que se encuentra en Hawái. Este observatorio tiene alrededor de 66 antenas y pues, son las antenas mucho más grandes y realmente pues puede ayudar mucho a entender qué es lo que ocurrió ahí en Orión KL. Fíjense que la resolución angular pues ya es menor o del orden de 1 segundo de arco y las observaciones que nosotros hicimos pues son como 40 veces mejores de las que obtuvimos con el SMA, ¿no? Este es de hecho, un cubo de datos. Aquí lo que pueden ver es la emisión del CO, cómo se ve a diferentes canales. Pueden ver cómo se va viendo este videíto cuando uno va pasando a diferentes velocidades. Estas son ya velocidades azules y pueden ver que hay como una especie de expansión. Es como si todo se parecería huir de este centro que está por aquí. Esto es lo que nosotros vimos con el SMA y si nosotros ahora vamos con ALMA, pues ya hay mucho más estructura. Pueden ver el mismo centro, más o menos son las mismas escalas y realmente se revelaron mucho más filamentos de los que nosotros habíamos visto con el SMA, ¿no? Entonces, cada uno de estos filamentos, de hecho pueden ver aquí que las velocidades que son mucho más grandes, pues son aquellos filamentos que están mucho más lejos, ¿no? Siguiendo la ley de Hubble. Si nosotros hacemos ahora sí un mapa integrado, este es lo que vamos a obtener. Esta es una imagen también utilizando el infrarrojo. Pueden ver de hecho aquí el trapecio y pueden ver parte de la nube o del gas molecular. Pero lo interesante es que aquí ya sobrepusimos el monóxido de carbono observado con ALMA y pueden ver muy bien cómo está la especie de explosión que ocurrió aquí y que en el centro pues estarían esas tres estrellitas, ¿no? Este es el momento 0 y 1 de la emisión que nosotros obtuvimos, o sea que realmente con ALMA nosotros vemos mucho más filamentos que lo que nosotros veíamos con el SMA. Y esos filamentos, igual que con el SMA, parecen apuntar todos hacia un origen y hay tanto rojos como azules, ¿no? O sea que realmente es una especie de cosa que está así muy asimétrica y que eyectó en todas las direcciones y nosotros lo vemos con ALMA muy bien, ¿no? Más o menos las velocidades que nosotros encontramos pues son también muy parecidas a aquellas que nosotros vemos con el SMA. Esta es una imagen en 3D que ahora uno ya las puede hacer muy sencillamente de la explosión utilizando los datos de ALMA y lo que pueden ver aquí de hecho es que la parte central que ven aquí en esta línea es más o menos la velocidad de la nube, o sea que realmente aquí estamos viendo emisión de la nube alrededor de la explosión. Y si nosotros nos alejamos de ese centro hacia acá, vemos velocidades mucho más grandes, porque es la tercera dimensión, y podemos ver cómo realmente pues sí parece ser como una explosión, y de hecho es una explosión muy simétrica en muchos sentidos, ¿no? Pueden ver los filamentos, cómo apuntan todos hacia ese origen y cómo es que ALMA pues lo hace bastante mejor, ¿no? Sí, de hecho es una ley que debes de poner ahí para que te salgan las cosas, ¿no? Es una ley de Hubble. De hecho, si uno pone, es algo interesante, si uno pone un flujo protoestelar en este programa, no ve nada claro porque los flujos protoestelares en general no se ven leyes de Hubble tan claras. Entonces se ve como una borrona así en muchas dimensiones, bueno, en la tercera dimensión, pero como este sigue una ley de Hubble así muy clara, pues se ve bastante claro todos los filamentos, cómo, cómo salen de esta especie de explosión, ¿no?
Entonces ahora la siguiente pregunta es, bueno, aquí vamos a regresar. Ah, en ese plano es la velocidad de la nube, es más o menos a la velocidad de 9 kilómetros. Entonces la nube de hecho emite también a esa velocidad, a la velocidad de la nube uno puede ver estructuras como filamentos y diferentes cosas, pero cuando uno sale de ese plano son velocidades mucho más altas y nada más los filamentos es los que llegan a tener esa velocidad. Por eso es que se ve esa especie como de cortina, ¿no? Que sería como la nube de Orión que nosotros estamos viendo. Entonces vamos a la siguiente. Ese es un videíto que recreó allá en Estados Unidos. Y lo que pueden ver es como que pusieron todo junto, ¿no? Tanto los canales de velocidad, el H2, la emisión del momento, ¿no? Como se ve en la explosión. Y realmente, pues al verlo todo junto, sí parece ser como una especie de explosión o algo que ocurrió, ¿no? Esta es la parte que ahora la gente hace y nos manda, ¿no? En los papers. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Pues es algo bastante difícil aún de entender, ¿no? Una idea que ha surgido es que si realmente explotó algo, aquí por ejemplo hay un experimento que hicieron, que es un experimento balístico, y lo que hicieron en este experimento balístico es que pueden ver aquí, por ejemplo, una especie de bolita, ¿no? No sé si la vieron. Pero esa bolita lo que lo rellenan, aquí le voy a poner una pausa, ¿no? A esa bolita lo que le rellenan es que le ponen una especie de detonador, o sea, un explosivo, le ponen unas balitas de diferentes dimensiones, pueden ser por ejemplo de plástico o de otras cosas, y lo que hacen es rellenarlo de agua, ¿no? Entonces cuando lo detonan a esta especie de explosión, la misma explosión avienta todas las bolitas y hace que se queden como sus caminitos, ¿no? Estos caminitos son formados por el agua que está alrededor o el líquido que está por alrededor. Entonces aquí pueden ver cómo esta especie de experimento pues parece ser muy bien como una explosión y pueden ver filamentos saliendo en todas las direcciones, ¿no? Son filamentos que vienen hacia nosotros, filamentos que receden, filamentos que están en el plano del cielo y forman como una explosión. Entonces en estos experimentos, si uno se fija en lo que nosotros hemos encontrado por acá, si lo quieren ver, pues parece ser muy parecido a lo que nosotros vemos, ¿no? Bueno, aquí están diferentes velocidades, pero si lo integramos todos, acá está el H2. El H2 se ve asimétrico porque aquí hay una parte muy oscura, ¿no? Pero fíjense por aquí cómo esta cosa pues es bastante isotrópica y está en diferentes direcciones y realmente parece ser como una especie de explosión que ocurrió ahí en diferentes direcciones, ¿no? Pero qué realmente ocurrió, pues no sabemos, ¿no? Y realmente apenas estamos conociendo. Entonces la idea es, ahora ha sido como tratar de buscar si hay más casos como el caso que ocurrió en Orión y tratar de entender si esta especie de eventos dinámicos realmente ocurren o no ocurren en el cielo, ¿no? Ha habido algunos casos que nosotros, de hecho, en nuestro grupo hemos estudiado. Por ejemplo, este flujo que se encuentra en DR21 es una región también de formación de alta masa, que también parece ser bipolar, pero algunas partes parece tener también una especie de flujo explosivo. Entonces, al parecer también este flujo en DR21 podría ser explosivo, igual que el de Orión KL, y podría a lo mejor estar relacionado con una especie de desintegración de algún sistema, ¿no? El problema es que si nosotros vamos a las regiones de formación de estrellas de alta masa, esas regiones cada vez están más lejos de nosotros. Entonces, para medir los movimientos propios de objetos que se encuentran aquí, cada vez se dificulta más, ¿no? Porque tiene que esperar mucho tiempo uno para medirlos. Por ejemplo, Luis Rodríguez, para poder medir los movimientos propios
En Orión tuvo que esperar del orden de 20 años, ¿no? Para poderlos ver que se estaban moviendo muy bien. Entonces, si nosotros lo vamos y hacemos a esta región que está como del orden de unas 4 veces más lejos, pues van a ser cosa de 200 años en tratar de medir estas cosas. O sea que nosotros ya no los vamos a medir, no vamos a morir y no los vamos a medir. O sea que sí, sí, realmente, sí, pues sí, ¿no? Y tienen que ser muy jóvenes a la vez, ¿no? Porque si no, no se puede, ¿no? Bueno, hemos tratado de seguir tratando de entender la explosión. Hemos ido comparando, por ejemplo, diferentes flujos. Por ejemplo, este es un explosivo que ya se los platiqué ahora. Fíjense muy bien las leyes de Hubble que tienen estos filamentos. Si nosotros agarramos un flujo protoestelar, por ejemplo, este es el HH211 que ya se los mencioné al principio. Fíjense lo diferente que es su diagrama posición-velocidad, ¿no? Realmente aquí no es que haya así claro una ley de Hubble, sino al parecer hay diferente gas a diferentes posiciones y forma como otra cosa. De hecho, si uno pone atención muy bien en este diagrama, fíjense, por ejemplo, este material que está aquí muy oscuro, es material, de hecho, que se encuentra muy lejos de la fuente, ¿no? Acá está la fuente, aquí estaría el origen, más o menos aquí está la crucecita, pues le correspondería por aquí. O sea que este material que está muy brillante es aquel que está más lejos. Y ahora piensen en su velocidad. De hecho, su velocidad es pequeña. Y esto es más o menos como una ley anti-Hubble, ¿no? Realmente cosas que están muy lejos tienen velocidades muy pequeñas. Y lo que está ocurriendo aquí probablemente es que aquel gas que se va alejando va siendo frenado en velocidad, de tal manera que las velocidades radiales van disminuyendo, que es algo muy diferente a los flujos explosivos, ¿no? Los flujos protoestelares. Entonces es un fenómeno como muy diferente a lo que ya se conocía. Ese es algo, pues al parecer muy nuevo que está ocurriendo en las regiones de formación estelar masiva, ¿no? Entonces la idea ahora que tenemos es tratar de ver si qué tan común es este tipo de eventos, si hay más eventos como el de Orión KL, realmente tratar de entender qué es lo que ocurrió en Orión KL para producir esas estrellas que están realmente desbocadas y el flujo explosivo que nosotros vemos, y tratar de entender pues realmente si las estrellas masivas pues sí se forman mediante fusiones de otros objetos, ¿no? Entonces aquí ya los dejo con mis conclusiones. Si tienen alguna pregunta, pues me la pueden hacer. Muchas gracias. Chucho. Oye, ¿tienes alguna manera de estimar más? Yo sé que lo que estás viendo no son las protoestrellas o lo que hayan sido, sino, digamos, el gas que estaba alrededor, ¿no? Ajá. Pero ¿hay alguna manera de estimar más? O sea, ¿por qué dices las balitas son estrellas masivas o qué son las balitas? No, de hecho las balitas no se sabe muy bien qué son, pero lo que se piensa es que probablemente son partes de los discos que fueron arrancados y lanzados hacia diferentes direcciones. Entonces balitas que vemos muy lejos, pues fueron arrancadas y fueron puestas a velocidades altísimas cuando este sistema se estaba desintegrando. Esa es la idea que nosotros tenemos. Entonces, el número de balitas no es el número de protoestrellas. No, de hecho el número de protoestrellas masivas son como del orden de unas 4 o 5 que se ven en radio y que tienen movimientos propios también y se están moviendo y alejando de un centro en común. Entonces la idea es que hace mucho tiempo esos disquitos de esas estrellas masivas empezaron a estar tan cerca unas de otras que empezaron a arrancarse partes y empezaron a eyectar en diferentes direcciones a diferentes velocidades. Pero las cosas que estaban más cerca de los discos empezaron a tener, pues si uno ve, van a tener movimientos keplerianos, entonces tenían velocidades altísimas. Entonces si las arrancas, esas velocidades que son más cerquitas a la estrella fueron aquellas que viajaron mucha distancia y tienen velocidades altísimas. Y cosas que están más alejadas del disco son velocidades que son más bajas y viajaron menos distancias en un tiempo igual. Entonces así formaron como la ley de Hubble que nosotros vemos.
y es la idea que ahorita se tiene pensado. Pero realmente hay gente que ya empieza a decir que probablemente esto es una explosión diferente a desintegrar los sistemas, ¿no? Es algo que todavía no se conoce, pero se piensa que probablemente eso ocurra. Bueno, yo tengo el micrófono. No, bueno, ese comentario de que ocurrieron en distinto momento, pero tuvo que haber sido muy próximo Sí, en muy tiempo. próximo en tiempo. En tiempo, o sea, el delta T de la explosión o no explosión fue corto en relación a los 500 años De que los estás 500. diciendo. Sí, debe de haber sido en escalas de algunos años. De Ocurrió unos cuantos todo y y ya desapareció. ocurrió todo. Y no pueden ser, digamos, debris en el sentido de que son ya objetos, ¿qué será? Sólidos, ya son cuerpos sólidos, ya son granitos, ya son basura sólida que sale y que claro, que arrastra todo lo que lleva, pero y que estamos viendo pues nada más parte de lo que emiten lo que gaseosamente, no sé, digo, del disco. Sí, como partes de los discos. Del disco, o sea, el disco se está, el disco protoestelar, pues es cometas, pues meteoritos. Sí, tiene que haber sido nubecitas. algo que está muy cerca de la estrella para tener velocidades tan altas. Claro. No, es algo Pero muy... en realidad lo que yo te iba a preguntar no era eso. Era del anterior, del otro objeto que dices que no tiene un comportamiento Hubble, ¿podrías decir que son entonces emisiones episódicas o qué? Sí, de hecho lo que se piensa, probablemente aquí está Jorge Cantó, que es un experto en esto, y la idea es que esas estrellas muy jóvenes, cuando se están formando, tienen vientos continuos, ¿no? Tienen vientos así que están saliendo de la estrella de manera polar. Y esos vientos continuos van interactuando con la nube y van formando diferentes choques, bone shocks y cosas que nosotros vemos en el CO. Y esos también se les inyecta como un momento y una velocidad. Pero si nosotros hacemos un diagrama posición-velocidad, lo que vemos es que no tiene que ver con una ley de Hubble, sino realmente lo que tiene que ver es como que interacciones de diferentes partes de la nube a diferentes velocidades que es arrastrado por este viento hacia afuera. Esa es la idea de los objetos, estos óflos moleculares y objetos Gerviano. Estas cosas en Orión, lo que parece ser es que son cosas que se avientan así hacia afuera, dejan una estela de velocidad y esa estela y las velocidades de las balitas, estas cosas que salieron, tienen leyes de Hubble como una explosión, ¿no? Que no tiene nada que ver con la formación de las estrellas. No en el sentido que vienen de un disco, ¿no? Vienen de interacciones. A ver, Orión está relativamente cerca y su intensidad absoluta y su masa absoluta es pequeña. Mientras que te vas yendo más lejos, la masa se vuelve mayor y tienes mucho más gas. Entonces, a lo mejor ese gas para objetos más lejanos impide que tengas la explosión de Hubble, ¿no? Porque aquí es poca masa y mucha energía muy cerca. Entonces, un objeto como Orión visto muy lejos, a lo mejor no es tan intenso y estás eliminando otros Oriones que están bien lejos, pero estás metiendo otro tipo de objetos mucho más masivos que tienen mucho más gas, que perturban este tipo de explosiones. Sí. No sé. Esa es buena idea, mano. Orión es un objeto en la constelación. Es un objeto de baja masa. Ah. La nebulosa de Orión, Ajá. que tiene 5,000 estrellas, de las cuales... Sí, como que algo así muy particular que nosotros vimos en la explosión son los filamentos que siguen una ley de Hubble. Como que eso es algo así como una firma, ajá, de Orión que deja, ¿no? Entonces la idea es como ir y extrapolar esa firma a diferentes objetos y ver si corresponden otros objetos esa misma firma, ¿no? Pero claro que uno puede confundirse, es tan difícil estas regiones que todo está moviéndose y aventando en diferentes direcciones que no tiene idea de lo que puede estar ocurriendo, ¿no? Es como ir siempre con pincitas, ¿no? Si crees que se puede observar como una supernova.
El problema de la teoría de la supernova es que en el centro nosotros no vemos ningún objeto compacto. Y segundo, el hecho que tú veas las fuentes estas jóvenes masivas como la fuente BN, la fuente I o la fuente N o los otros objetos que les mostré, eso te indica que es un evento diferente, ¿no?, a lo que es una explosión de supernova. Y otra cosa es la energía. Acuérdate que las supernovas pues tienen energías de mayor a 10 a la 51 y estas cosas no llegan a ser tan energéticas como una explosión de supernova. No son tan energéticas. Yo no entiendo bien cuál era. La idea es que las cabecitas, digamos, de los dedos, son como grumos que van soltando el resto del dedo, o las cabecitas son. O sea, en el video que pusiste. Sí, son como es una cosa así que fue en algún tiempo joven, una cosa muy compacta. Pero esas no son las que están generando el dedo, estas solamente se llevaron. Es que bueno, en el video que pusiste en el experimento, las pelotitas son unas cosas, digamos, sólidas. Sí, como que esa es una idea que uno puede tener, que esas pelotitas formen a los filamentos. Pero solamente porque arrastran, Porque digamos, arrastran la gas. nube que estaba, Ajá, donde que está estaban ahí contenidas. en Orión KL y forman esta como filamento. Pero otra idea es que a lo mejor también fueron ese material que ves en los filamentos eyectado en la desintegración. Es algo que todavía no se sabe. O que muy la bien, pelotita esté soltando el que material esté mientras camina. soltando también si va caminando, ¿no? Sí. Esa no queda claro. En CO no, en CO como el CO traza como material mucho más frío y traza como una especie como envolvente. Todas estas cositas que nosotros vemos en CO son como una especie de estelas que se van formando y vas viendo esta ley de Hubble, ¿no? Pero no vemos como pelotitas. Y además las pelotitas están bien calientes, ¿se acuerdan que se ven en fierro? ¿No? Estas cosas son súper calientes para verlas en la emisión molecular. Bueno, estoy tratando de relacionar el ancho que se ve en hidrógeno es mayor, ¿no? La estela. Ajá. Mientras que en CO es más angosto. Sí, es algo que... ¿Cuál es la diferencia en energía de excitación? Uno podría pensar en un choque que está expandiendo de manera lateral. ¿Cuál sería el más externo? No sé si la diferencia en energía de excitación debe ser muy diferente. Por ejemplo, el CO uno lo puede excitar a temperaturas del orden de 5, 10 Kelvin, 100 Kelvin, de ese orden. Pero el H2 necesitas mucho más energía y más temperatura para excitarlo. Entonces probablemente el CO lo que está haciendo es trazando como las partes más frías de esa estela que está dejando, ¿no? Sí, y es más ancho el hidrógeno. Ajá. Entonces es más viejo. Más es viejo. Porque también acuérdense tuvo que más tiempo para expandirse. Que la cosa es que si van dejando esta estelita, también se va expandiendo, bueno, lateralmente, pero también se va expandiendo en esta dirección. Y en eso es la diferencia, ahí puede radicar. Muy interesante. ¿Puedo preguntar? Bueno, a mí está padrísimo el trabajo y muy padre plática. Sí quisiera comentar que el origen de este asunto, si es como tú dices, toda esta interacción de muchos cuerpos, un sistema caótico, pues me imagino que yo no sé nada de dinámica, pero teóricamente ha de ser dificilísimo de estudiar. Quizás se pueden hacer simulaciones, no sé, ¿puedes comentar algo de eso? De hecho ya se han intentado simulaciones, pero no se ha logrado reproducir a Orión. No, es muy difícil llegar a reproducirlo. Hay muchas cosas que han estado intentando, pero no es sencillo. Y otra cosa interesante también es que realmente si uno se pone a pensar un poco, las edades dinámicas de este tipo de eventos deben de ser del orden de algunos miles de años. ¿Por qué? Porque estos eventos ocurren y se acaban y dejan de excitar. Por ejemplo, Orión probablemente se va a extinguir en algunos miles de años. En cambio, si uno piensa, por ejemplo, en un flujo protoestelar, los flujos protostelares duran del orden de 100,000 años, ¿no? De 10 a las 5 años. Y esos flujos protostelares, la fuente de energía es el propio disco,
que está acretando material y que está por mucho tiempo teniendo este viento y está excitando a los objetos Herbie-Aar o a los objetos, a los flujos moleculares, pero estos eventos, como son cosas así rapidísimas que ocurren, se acaban y deben de desaparecer en escalas pues muy cortas comparadas a las protoestelares. Entonces, si uno también se pone a buscar este tipo de cosas, va a ser aún más difícil porque deben desaparecer también rápidamente, ¿no? La última. Bueno, Yo tenía una pregunta, bueno, dos. Una era que esta idea de que los discos se deshicieron es porque hubo un contacto directo entre ambos discos o porque una estrella interactúa gravitacionalmente con el disco de otra estrella. Y la otra es, mostrabas una figura en la que había un flujo bipolar, ¿no? ajá, Que era perpendicular al plano del disco, ¿no? ajá. ¿Eso es algo común o se espera que sea paralelo al eje del disco? De hecho, el eje del disco, si está así, debe de ser como perpendicular, ¿no? Vamos, si tienes el disco en esta dirección, debe ser perpendicular a ese y estar eyectando. ¿Por qué ocurre esto? Porque el propio disco no deja realmente que ese viento sea como isotrópico, sino debe ser como, vamos, bipolar, ¿no? Entonces, esos objetos que son bipolares o protoestelares ocurren de una manera muy, vamos, muy frecuente. De hecho, se conocen como del orden de 100 a 200 objetos Herbie-Aar o una cosa así, y es algo común que ocurre. Este tipo de objetos parece ser como muy diferente. Ahora, la cosa de los discos es algo difícil de pensar, yo lo sé, ¿no? Pero si uno se cree esa idea, realmente al estar cerquita a un objeto del otro, lo que se piensa es que empiezan a arrancar pedacitos y esos pedacitos salen violentamente en diferentes direcciones. Es algo que ocurre, ¿no? Sí, es un contacto directo, uno pensaría. Pero esa es una teoría, ¿no? No es algo que yo lo diga y que esté ahí machacando, ¿no? Bueno, vamos a darle las gracias de nuevo a Luis. Gracias.